Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. Mi nombre es Ruth y te doy la bienvenida a mi canal. Si pasas por aquí por primera vez, te doy la bienvenida y te animo a suscribirte si eres un amante de la cosmética coreana y también del cuidado de la piel. Durante mucho tiempo se nos ha vendido una idea de piel perfecta, que es lo mismo que decir que es una piel sin imperfecciones. Entonces, primeramente tratamos de lograrlo con maquillaje. No sé si recuerdan, pero el maquillaje full cover era esencial para tapar hasta la última imperfección que tuviéramos. Luego se puso de moda el maquillaje, no maquillaje, el make-up, no make-up, o sea, el maquillaje ligero donde la piel era la protagonista. Entonces se dirigió nuestra atención como consumidores hacia un cuidado de la piel que nos permitiera mostrar una piel de vidrio o glass skin. Sin embargo, el concepto original detrás de la piel de vidrio se basaba en la suposición de que tu piel no está lidiando con brotes, con manchas, con poros dilatados y otras preocupaciones que son comunes y que experimentamos todos. Para eliminar las manchas del acné, para cerrar los poros, las personas acudieron a sobreexfoliar la piel y a utilizar activos súper invasivos en aras de lograr con el tiempo esa piel perfecta, y el resultado deben imaginarlo, por supuesto que más imperfecciones. Ya les he dicho que siempre que hay una irritación, hay una inflamación de la piel, y luego que esa inflamación cede, queda una mancha. Así que se convirtió en un círculo vicioso semejante al de los que intentaban eliminar el exceso de grasa de su piel con exfoliación. El resultado era más grasa. En mi opinión, todos los extremos son malos, y mi enfoque en este canal siempre ha sido lograr una piel saludable, la que tienes, la que te tocó, la que heredaste, que puede tener manchas, que puede tener acné, que por supuesto tiene poros, pero lo más importante es que tengamos una piel saludable. Bueno, ¿qué les parece que en este verano descubrí una nueva tendencia? Se trata de unas marcas cosméticas que quieren dejar de utilizar en sus productos la palabra anti-aging, porque creen que el término es un término despectivo hacia el envejecimiento, que es un proceso natural e inevitable. Déjenme en los comentarios su opinión acerca de esto. Con esta opinión estoy yo, en lo personal, parcialmente de acuerdo. ¿Por qué parcialmente de acuerdo? Bueno, pues porque gramaticalmente hablando, el prefijo puede dar la idea de que el envejecimiento es algo malo contra lo que hay que combatir, y el producto de cuidado de la piel es anti-aging, es anti-envejecimiento, por tanto te va a ayudar en esa batalla. Creo que el marketing que se realizó por años de los productos anti-aging fue el engañoso. Se nos hizo creer que, y aún se hace, que si usas tal o más cual producto tendrás la piel que tenías a los 20. Puede que el término sea un poco extremo. Anti, estoy en contra de. Y no podemos estar en contra del envejecimiento, porque estaríamos en contra de la vida misma, de la evolución, del desarrollo, de la experiencia. Pero pienso que también hay una tendencia a crear nuevas cosas, como el lenguaje inclusivo, tras una aparente justicia que, lejos de ayudar, trae más confusión, cambiando el lenguaje y no la conducta. Creo que anti-aging y anti-envejecimiento ya son nomenclaturas conocidas por nosotros los consumidores, que identifican a los productos que tienen en cuenta las necesidades de la piel madura. Así que nosotros vamos al seguro sabiendo que ese producto se fabricó pensando en las necesidades que enfrenta mi piel en esta etapa de la vida. En mi opinión, más importante que crear un nuevo término más amigable o más justo con la piel madura es crear conciencia de que no debo rechazar mi piel simplemente porque ha comenzado a mostrar signos de envejecimiento. No debo odiar mi piel porque tiene imperfecciones. Debo amarla y cuidarla aún más porque ha estado conmigo por más tiempo y me ha protegido, evitando que patógenos dañinos entren y sustancias tóxicas entren a mi cuerpo. La piel controla la temperatura, así que evita que nuestros órganos internos se dañen cuando hay cambios bruscos de temperatura, ya sean muy fríos o muy calientes. La piel también nos permite sudar y eliminar toxinas a través de ella. Impide que nos inundemos de agua cuando caminamos bajo la lluvia. De la misma manera, retiene entonces el agua que está dentro, porque saben que somos más agua que otra cosa. El agua interna no se escapa porque la piel lo impide. Si el agua que conforma nuestro cuerpo se escapara, entonces estaría en riesgo nuestra vida, porque nos deshidrataríamos. O sea que la piel es un órgano tan importante y tan especial que no podemos rechazarlo o sentirnos mal cuando comienza a mostrar signos de envejecimiento. Quiere decir que la piel es algo maravilloso, lo cual debemos cuidar sin importar la etapa que estemos viviendo y sin importar la apariencia que tenga.
pero yo sé que lleva tiempo y trabajo crear una conciencia acerca de que mi piel es maravillosa porque es mi piel, en lugar de cambiar un término. Yo no soy fabricante de productos cosméticos, yo soy un usuario igual que ustedes y estoy dando mi opinión como cliente, como consumidora de productos de cuidado de la piel. Pero yo elijo pensar que mi piel es maravillosa, aunque tenga pecas, aunque tenga melasma, aunque tenga acné, rosácea, arrugas finas o profundas o poros dilatados. Es maravillosa porque es mi piel. Y cambiar esa categoría, que cada cual es libre de hacer lo que quiera, sería lo mismo que querer eliminar Instagram, porque los filtros de Instagram dan una imagen de una piel perfecta, sin imperfecciones, porque la gente retoca sus fotos en Instagram. Entonces vamos a eliminar esta red social porque está dando un mensaje equivocado, porque está mostrando una imagen que no es real. De nuevo sería un camino que conduce a una gran locura. Esta es mi opinión, no olviden dejar la suya en sus comentarios. El otro término controversial es poreless, en inglés, que sería en español sin poros. De nuevo, el mal uso del lenguaje. No existe una piel sin poros. No puede existir una piel sin poros. Pero donde quiera que miramos, se nos anima a encogerlos, a cerrarlos, a desaparecerlos y a desear que desaparezcan. Y hace poco leía una dermatóloga que opina que la obsesión por los poros que tenemos actualmente podría ser una señal de lo que está sucediendo. Como la mayoría de las personas está trabajando desde casa, ha tenido que ponerse frente a cámaras de alta definición, full high definition y hasta 4K. Se ha visto poros hasta donde nunca imaginó que tenía poros. Entonces la gente, cuando termina su llamada, su videoconferencia, sale corriendo para Google a preguntarle a Google qué puedo hacer para cerrar estos poros, para eliminarlos, para minimizarlos, y ya deben imaginarse los alarmantes resultados de esta búsqueda. De nuevo, este término identifica una categoría de productos que está destinado al cuidado de los poros, a mantenerlos limpios, cosa que poros limpios redunda en una mejor salud para nosotros, porque ya les dije anteriormente que por los poros sudamos, eliminamos toxinas, y gracias a Dios por nuestros poros, porque ellos permiten que el aceite o el sudor lleguen a la superficie de la piel. El proceso de sudar por los poros también ayuda a enfriar el cuerpo a medida que el sudor se evapora, y también eliminamos toxinas, como les dije anteriormente. Entonces creo otra vez que aunque el término no es totalmente el correcto, lo peor ha sido la campaña mediática a través de la que se nos ha transmitido la idea de que los poros son malos, que es malo que se noten y hay que hacer algo al respecto, en lugar de transmitirnos su valor y enseñarnos a cuidarlos adecuadamente. Podría mencionar muchos otros términos, pero creo que estos dos transmiten el mensaje de manera eficaz. Nuestra piel es un órgano excepcionalmente valioso. Cambia de un día a otro. Hoy es totalmente lisa, pero mañana puede tener un brote de acné y unos días después tiene la mancha que nos dejó ese brote, y así es normal que cambie a lo largo de nuestra vida. En lo personal, pienso que un cambio de términos solo introduciría más ruido en el sistema. Creo que compartir información real, válida, que ayude a los consumidores a entender lo que realmente hace un producto por su piel es lo más importante. Menos publicidad engañosa y más realidad es lo que los consumidores de skincare necesitamos. ¿Están listas las grandes compañías productoras de cuidado de la piel para eso? No lo sé, pero creo que más respetuoso y justo con los consumidores de piel madura es mostrar modelos con arrugas y piel flácida que crear una nueva nomenclatura. Esta es mi opinión. Díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado como siempre. Si es así, demuéstrenmelo regalándome un like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal. Aquí abajo apretando el botoncito rojo si todavía no se han suscrito, y también aprieten la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Y ahora sí, me despido como siempre deseándoles que conserven el glow, que se mantengan hidratados, que se cuiden mucho por favor, y nos vemos en el próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.